brazo se divide en tres compartimientos. ¿Cómo se llama este compartimiento? Anterior, aquí, lateral, y aquí, posterior. Entonces vamos a comenzar a hablar primero sobre el compartimiento anterior. ¿Cuántos músculos tenemos en el compartimiento anterior? 8 músculos. En la región lateral, ¿cuántos músculos tenemos? 4. Y en la región posterior, ¿cuántos? 8. Dando un total de 20 músculos en el antebrazo. Los músculos del antebrazo, primero vamos a estudiar los músculos anteriores. ¿Qué función cumplen los músculos anteriores? Son flexores y también son pronadores. Los músculos en el antebrazo, normalmente su nombre ya dice la función que cumplen. Tenemos músculos que hacen pronación y tenemos músculos que son flexores. Vamos a estudiar plano por plano para que sea más fácil. El primer plano es el plano superficial, los músculos son superficiales. El segundo y tercer plano es el plano medio y el cuarto plano es el plano profundo, donde están los músculos profundos. Bueno, ¿cómo se llama, chicos, este músculo que está aquí? Este es el bíceps braquial, muy bien. Y este sería el tendón del bíceps. Inmediatamente debajo del bíceps está el músculo pronador redondo. El pronador redondo es el principal pronador del antebrazo. ¿Qué nervio está pasando detrás del músculo pronador redondo? El nervio mediano. El nervio mediano es el nervio que está pasando bien por detrás del pronador redondo. Si este es el pronador redondo, este es el flexor braquial del carpo. Este es el flexor cubital del carpo. Y este sería el palmar largo. ¿Cuál de estos músculos no es flexor y pronador? El palmar largo. El palmar largo viene y forma la aponeurosis palmar. Entonces, ¿cuáles son los músculos superficiales de la región anterior? El pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor cubital del carpo y palmar largo. ¿Cuál no cumple función de pronación y flexión? El palmar largo, que forma la aponeurosis palmar. ¿Qué nervio inerva a estos 4 músculos? Nervio mediano, que pasa detrás del músculo pronador redondo. Hay un músculo que no está inervado por el mediano y es el flexor cubital del carpo. ¿Quién inerva al flexor cubital del carpo? Nervio cubital. Es el único que está inervado 100% por el nervio cubital. El resto está inervado por el nervio mediano. Si retiramos estos músculos superficiales, vamos a ver los músculos que están por debajo. ¿Qué músculo encontramos debajo de los músculos superficiales? El flexor superficial de los dedos. Este músculo, si ustedes observan bien,
cuántos tendones va a dividirse? Este es el flexor superficial de los dedos. Este ya es el flexor largo del pulgar, que es un músculo independiente. Entonces, flexor superficial de los dedos. Si se llama flexor de los dedos, ¿qué función cumple? Flexionar los dedos. Ahora, algo importante, el flexor superficial de los dedos se divide un tendón para el índice, un tendón para el corazón, un tendón para el anular y un tendón para el meñique. ¿Dónde se inserta el tendón del flexor superficial? En las falanges. ¿Qué falanges? Falanges medias. Si nosotros retiramos el flexor superficial de los dedos, ¿qué vamos a encontrar? Al flexor profundo de los dedos y también al flexor largo del pulgar. El flexor profundo de los dedos, ¿en cuántos tendones se divide? 4. Para el índice, corazón, anular y meñique. ¿En qué falange se inserta? Falange distal. Entonces, ¿dónde se inserta el tendón? El flexor superficial de los dedos. En las falanges medias. Y en el flexor profundo de los dedos, en las falanges distales. Ambos cumplen la misma función: flexionar los dedos. ¿Ven? Flexor superficial, flexor profundo. Ahora, este es el flexor largo del pulgar, donde se inserta en la falange distal del pulgar. No se confundan en algo. Estos dedos utilizan dos músculos, el flexor superficial y el flexor profundo, para hacer la flexión de los dedos. Y el pulgar tiene su propio flexor, el flexor largo del pulgar. ¿Qué función cumple este músculo? Flexiona el pulgar. ¿Qué nervio inerva al flexor superficial de los dedos? Mediano. Flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, nervio mediano. Al músculo profundo, pronador cuadrado, ¿qué nervio le inerva? Mediano. El mediano inerva a todos los músculos anteriores, excepto al músculo flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital. Ahora, repasemos los músculos. Para empezar, ¿dónde se insertan estos músculos? Esto es la epitróclea. Todos los músculos aquí se están insertando en la epitróclea. Por eso a estos músculos se les dice epitrocleares. ¿Qué función tienen los epitrocleares? Pronación y flexión, excepto el palmar largo. ¿Cuál es la función que cumple el músculo palmar largo? Forma la aponeurosis palmar, que protege la palma de la mano. Ahora, ¿cuáles son los músculos superficiales? Tenemos el músculo pronador.
palmar largo. Bueno, hay que apretar la palma. Acho que esse tem aqui. Você não vai ver porque esse aqui é quebrado. Entonces, chicos, aquí es la esta región, ¿cómo se llama? La epitropia. Y estos son los músculos epitropeales, que son pronadores y flexores. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo. ¿Dónde pasa el nervio mediano? Detrás del pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, están inervados por el nervio mediano. El flexor cubital del carpo está inervado por el nervio cubital. Segundo plano está el flexor superficial de los dedos, donde se inserta en la epitropia y aquí se inserta en el radio. Luego vemos que el músculo flexor superficial se divide en un total de 4 tendones para el índice, corazón, anular y meñique. ¿Dónde se inserta el tendón del flexor superficial de los dedos? Falange medio. Retiramos el flexor superficial y ahí vemos el flexor profundo de los dedos. ¿Cuántos tendones tiene? 4. Índice, corazón, anular y meñique. Y los tendones se insertan en las falanges distales. Este es el flexor largo del pulgar, donde se inserta el tendón en la falange distal del pulgar. Y este es el músculo pronador cuadrado. ¿Qué función cumple? Pronación. El pronador redondo y el pronador cuadrado son músculos pronadores. ¿Qué función entonces cumplen los músculos anteriores? Son pronadores y son flexores. La única excepción es el palmar largo. ¿Quién inerva al flexor superficial de los dedos? Nervio mediano. El flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar inervados por nervio mediano. Normalmente hay una pequeña parte aquí inervado por el mediano, la parte aquí más lateral, y la parte medial aquí también recibe ramas del nervio cubital. Por eso se dice que el flexor profundo está inervado por mediano y por cubital.
sei disso aqui, mas como é Ahora, anatomia, tem que ser todos aqui. los músculos aquí se insertan en la epitróclea. Bastante. La mayoría, Bastante. por ejemplo, tronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital se insertan en la epitróclea. E El flexor superficial también tiene inserción en la epitróclea. El flexor profundo se inserta en la apófisis coronoides y en el radio. Y el flexor largo del pulgar se inserta en el radio totalmente. Y el pronador cuadrado se inserta entre radio, aquí, radio y cúbito. Entonces, solamente los músculos del primer plano y del segundo plano se consideran epitrocleares, porque se insertan en la epitróclea. A partir del tercer plano no son epitrocleares, pero siguen cumpliendo la función de flexión y pronación. En el radio y en el cúbito. Bueno, entonces chicos, músculo pronador redondo y pronador Quadrado. cuadrado, los pronadores. ¿Esto qué es? Supinación. ¿Y esto qué es? Pronación. ¿Qué músculo entonces hizo este movimiento? Quadrado com Pronador redondo y pronador cuadrado. ¿Qué músculos hicieron este movimiento? Flexo radial. Flexo cubital. El flexor radial del carpo y flexor cubital del carpo. ¿Quién hizo este movimiento? Palmar largo. Ahora, ¿quién hace este movimiento? Flexor superficial. Ahí. Profundo. Flexor profundo de los dedos. Ahí. Flexo superficial do polegar. Y aquí. Quadrado. En las dos llamadas ya les dice los músculos. Tienen que hacer Perna não tem significação, perna só vai ter força. aquí. Pronadores redondos. Luego tenemos flexor radial y flexor cubital del carpo. Luego tenemos palmar largo. Luego tenemos flexor superficial de los dedos. Flexor profundo de los dedos. Flexor largo del pulgar. Y luego tenemos al pronador cuadrado. Los que tienen formas geométricas son los pronadores, redondo y cuadrado. ¿Cuál es el músculo que hace pronación? Pronador redondo. Y también está el pronador cuadrado. ¿Y cuál es el músculo que hace supinación? Es el músculo supinador. ¿Cuál es el músculo supinador por excelencia? El músculo bíceps braquial. ¿Cuál es el principal supinador del miembro superior? El bíceps.
Inagotable. Para que se les quede en su cabeza. Nervio ahí, responsable de la flexión y pronación. Respuesta que colocó el alumno: nervio medial, cero. Respuesta que colocó el que estudió: Mediano. O médio. E assim. más claro imposible, ¿verdad? Entonces, repitan conmigo: nervio mediano. Bueno, ¿comprendimos, chicos? Bueno, vamos a ir avanzando. ¿Qué músculo es este músculo que vemos aquí? El pronador redondo. El pronador redondo se ubica aquí en la epitróclea y también en la apófisis coronoides y luego viene a insertarse en el radio. ¿Qué función cumple el pronador redondo? Hacer la pronación. Y detrás de él pasa el nervio mediano. Entre radio y cúbito, músculo pronador cuadrado. Pronador redondo, pronador cuadrado son los músculos pronadores. El principal es el pronador redondo, porque es más grande, más potente. Detrás del pronador redondo, ahí pasa el nervio mediano. Este que vemos aquí, flexor radial del carpo, viene aquí en la epitróclea y luego viene y se inserta en el segundo y tercer metacarpo. El flexor cubital del carpo se inserta en epitróclea y luego viene y se inserta en el hueso piramidal ganchoso y el quinto metacarpo. Cuando se contrae el flexor radial, el flexor cubital del carpo, ¿qué es lo que se flexiona? El carpo hace la flexión. Y este es el palmar largo que forma la aponeurosis palmar. Aquí podemos ver músculo bíceps braquial principal supinador. Por la función principal del bíceps es hacer supinación, su función secundaria es hacer flexión, porque el principal flexor es el músculo braquial que está profundo. Bíceps braquial, tendón del bíceps, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos. Estos músculos que vemos aquí son los músculos epitrócleares. Están inervados por el nervio medial que cruza por detrás del músculo pronador redondo. El flexor cubital del carpo que vemos aquí está inervado por el nervio cubital. Flexor cubital del carpo es el único músculo que está inervado por el nervio cubital. El flexor superficial de los dedos termina en 4 tendones que se insertan en las falanges medias. Otra cosa. Falange media, un punto. Falange medial, 0. Média, eu te falei, medial,
tendones se insertan en las falanges medias. ¿De qué dedos? Índice, corazón, anular y meñique. El flexor profundo de los dedos, sus tendones se insertan en las falanges distales. La función de los dos es flexionar los dedos. Flexión superficial, flexión profunda. Músculo flexor largo del pulgar se inserta en la falange distal. ¿De qué dedo? ¿Quién hace este movimiento? ¿Qué falange se está moviendo? Distal. Si este es el flexor largo, este es el borde. El pulgar tiene dos flexores. ¿Qué tendón es este tendón? ¿Qué dedo es este? Índice. Tendón del flexor superficial del índice. Y este sería el tendón del flexor profundo. ¿Dónde viene el flexor superficial? Se divide en dos y se inserta en la falange media. Y el profundo viene y se inserta en la falange distal. Una vez que ya se insertan aquí, flexor del índice, flexor del corazón, flexor del anular, flexor del meñique. Estos son tendones. Y este sería el flexor largo del pulgar. ¿Comprendieron, chicos? Vamos a continuar. Ahora, los músculos de la región lateral. ¿Cuántos músculos tenemos aquí? 4. Este músculo que está aquí es el braquio radial. Después tenemos el extensor radial largo, el cardio. Extensor radial corto, del cardio. Y luego tenemos el músculo supinador. Algo importante, chicos, es que el braquio radial antiguamente era llamado músculo supinador. Después se descubrió que no hace supinación. ¿Cuál es el principal supinador? El bíceps braquial. Como el braquio radial se inserta bien aquí próximo al bíceps, se creía que era el braquio radial el que hacía la supinación. Pero después se descubrió que el braquio radial hace la flexión. ¿Esto qué es? Flexión. Aquí no, flexión. Aquí extensión. Entonces, ¿quién hace la flexión aquí? Braquio radial. Entonces, el único músculo de la región lateral que no es extensor ni supinador es el músculo braquio radial. ¿Qué función tiene el braquio radial? Es un flexor. ¿Flexor de qué? Del cardio. Entonces, aquí tenemos el famoso músculo brachio radial. Aquí el extensor radial largo. Y aquí el extensor radial corto. Y si retiramos el brachio radial por debajo, se ve el músculo supinador. ¿Quién hace
Participa en la supinación, pero el principal supinador es bíceps. Por eso si tocan se siente la contracción al mover. El supinador participa en la supinación, pero es un músculo muy pequeño, casi no se contrae durante el movimiento. ¿Quién se contrae en la supinación? El bíceps, correcto. Solo cuando hay que hacer supinación forzada, ahí se contrae el supinador. Bueno. Músculo. Bíceps. Músculo. Supinador. Músculo. Brachioradial. Músculo. Extensor radial largo. Extensor radial corto. Músculos laterales. Entre el músculo brachioradial y el músculo flexor radial del carpo. Entre brachioradial y flexor radial del carpo encontramos la arteria radial. La arteria radial es donde se puede sentir el pulso radial. Entonces, ¿dónde encontramos el canal del pulso? Entre brachioradial y flexor radial largo del carpo. Entonces, chicos, los músculos de la región lateral, les voy a dar un consejo. Miren el nombre del músculo. ¿Qué nervio inerva? Radial. Ya está escrito en el nombre. ¿Cómo van a hacer? Van a poner una tabela, el nombre, van a mirar y van a leer todos los días hasta memorizar totalmente. Hasta decorar totalmente. Porque en la vida a veces es así de decorado. Especialmente si quiero probar mi materia. Entonces, quiero que miren aquí. Extensor radial largo. Extensor radial corto. Quiero que miren aquí. ¿Dónde se inserta el extensor radial corto? Ven aquí. Epicóndilo. Los músculos que se insertan en el epicóndilo, ¿qué función cumplen? Son extensores. También hay músculos que son supinadores. Entonces, en el epicóndilo es donde tienen inserción los músculos laterales y los músculos posteriores. Esto es lógica, chicos. Tienen que mirar aquí. ¿Cómo va a llamarse este músculo? Estamos en la región posterior. ¿Qué son los posteriores? ¿Y a dónde se va esto? Al pulgar. Extensor corto del pulgar. Extensor largo del pulgar. Músculo extensor de los dedos. Músculo extensor del meñique. ¿Qué función cumplen la mayoría de los músculos epicondilios? Son extensores. ¿Qué nervio inerva a los músculos que son posteriores, extensores y supinadores? El nervio radial. El nervio radial, que es la rama más grande del plexo brachial, da una rama superficial y una rama profunda. Esta rama profunda es la que inerva a los músculos extensores y supinadores.
El músculo aquí que vemos es el músculo supinador. El nervio radial está entre los fascículos del músculo supinador. Entonces, lateralmente, músculo brachioradial, radial largo, extensor radial corto, y aquí supinador, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor de los dedos, extensor del meñique, extensor cubital del carpo. Si este es el extensor radial largo y extensor radial corto, existe un extensor cubital del carpo. ¿Comprendieron, chicos? Bueno, está bien. Músculo brachioradial. Muy bien. Músculo Extensor del rádio. extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y extensor cubital del carpo. Bíceps. Bíceps brachial principalmente, en menor medida supinador. Muy bien. Después tenemos este movimiento de aquí. Extensor do pulgar. Extensor largo y corto del pulgar. Luego tenemos extensor Dos de dedos. los dedos. ¿Para qué dedos son? Indicador, coração e anular. Muy bien, extensor de los dedos. Su propio extensor. Extensor del meñique. Extensor del pulgar. ¿Cuántos son? Dos. Dos. Miren aquí, ven. Uno, dos. Professor está tremendo. Extensor del pulgar. Corto y largo. Extensor de los dedos. Extensor del Meninge. meñique. Extensor Deu rádio. Deu carpo. ¿cuántos radiales Pix, hay? mandou. Faz uns vídeos. Largo y corto. Tipo, esse é um vídeo qualquer. ¿Comprendieron? Se quiser olhar. ¿Qué É nivel babado. de músculos? Eu já virei cardíaco, eu falei, mas já tá. Eu já boto mundo, eu não sou criança. Eu já virei, ó, sentado. Músculos extensores y supinadores del nervio Radial. radial. El único músculo que es flexor No mudo. está inervado por radial es el brachioradial. Están inervados por el nervio radial, por la rama superficial o profunda. Por la rama profunda, que es motora, porque la rama superficial es sensitiva para la piel. Bueno, chicos. Vamos um descanso. Entonces, quiero que miren algo. Este músculo es engañoso. El extensor de los dedos. Parece que se divide en cuatro, ¿ven? Uno para el Indicador. índice, uno para el corazón. Y no pregunten por qué, pero hay dos para el anular. Y este músculo independiente es el extensor del Meninge. meñique. Então não vai porque eu tô querendo fugir da aliança. Aí fica. Romanos creían que este músculo fue hecho así en honor a sus dioses. ¿Recuerdan? ¿Cuántos dioses principales tenían los romanos y los
Poseidon, Zeus, Hades, os que lutou com Cronos. Por eso, ¿qué hace el cristiano cuando tiene miedo? É o sinal da cruz. ¿Qué hace el romano cuando tiene miedo? Tres. Extiende los tres dedos, porque para ellos Sabe disso, esto es la não? señal de protección Sabe divina. o negócio de cultura. Não, mas de fazer assim. ¿Quiénes fueron de los grandes anatomistas del siglo XV? Os três deuses principais, são eles que derrotou o Trump. Griegos, romanos, italianos, alemanes. Los mejores anatomistas eran los alemanes. Ah, também. Good of War. Sabia que ele só tem voz? Ustedes sabían que Alemania entró prácticamente en conflicto con todos los países de la Primera Guerra. En la Primera Guerra ya prácticamente descubrieron toda la anatomía humana, 2 veces. Samuel Jackson. Por eso ustedes van a ver que muchas veces en los libros de fisiología o fisiopatología hay un nombre alemán. Muchas enfermedades también en alemán. Então, Ahora vamos a hablar de este pequeño Yo no justo, músculo ¿no? que está aquí, muy cerca de este músculo gigantesco que tenemos. ¿Cómo se llama este músculo? tríceps. Este es el Você tá músculo esperando. tríceps braquial. El tríceps braquial tiene una cabeza larga, lateral y media. Es el músculo tríceps. Función del tríceps es el principal extensor del antebrazo. Este pequeño músculo es el hermano menor del tríceps, donde se inserta en el epicóndilo y luego viene y se inserta en el oblero. Cuando nosotros extendemos el antebrazo, ¿cuál es el músculo que se contrae? Tríceps. Y también hay una pequeña contracción del músculo anconio. La función del anconio es hacer extensión. Algunos libros también mencionan supinación, pero es un tema cuestionable. Entonces, la función del anconio es hacer la extensión del antebrazo. Aquí vemos los músculos superficiales. ¿Cuáles son los músculos superficiales aquí posteriores? El anconio, extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del cardio. Esto es fácil de identificar. Extensor de los dedos. Uno para el índice, otro para el otro para el anular, y no sé por qué no hay otro para el anular. Porque acá no tengo ni idea de por qué el anular tiene 2 dedos. Fugir da aliança. Pareciera que aquí debería irse aquí. Sería lo lógico. En lugar de esto, este tendón viene y se une a este tendón y juntos terminan en el anular. ¿Cuál? Índice. Por isso que o dedo da gente tem esses negócios aqui, né? Corazón anular. Tipo umas emendas, né? Solo mirando Você dónde sabe se que insertan los tendones, ustedes ya van a isso saber é que tipo dois peixes. miren así por Uma ejemplo. pata, uma pata. Este cual es extensor. Curto. Dedo pulgar. Extensor, Largo. Aí tem o extensor largo. Largo, dedo pulgar. este sería el extensor
decidir quando finaliza ou não. Vamos a continuar. É, quero matar. Aquí tenemos los músculos profundos. La mayoría de estos músculos son para el Pulgar. pulgar. Recuerden que el pulgar es el dedo que más movimientos tiene. ¿Cuántos movimientos suelen tener los dedos? Flexión, Extensão. extensión, después abducción, aducción. Y el pulgar tiene flexión, tiene después también extensión, tiene abducción, aducción, oposición y circunducción. Por eso los traumatólogos consideran que el pulgar es el dedo más importante de la mano. Continuemos. Se puede cambiar. ¿Cómo se llama? No. Eso de ahí es solo aire que escapa del líquido. La mayoría de la gente piensa que sí, pero en realidad es solo burbuja de aire. O ar que sai do líquido. Aí, estrala assim. Acabou de estralar um pouco. Eso es simplemente el aire que escapa del líquido articular. Lo que sí no recomiendo es hacerlo en el cuello. Aquí en Eu la tenho um amigo que faz isso na hora do hay coelho. riesgo de romper la vértebra. Pode alejar, pode alejar. Ixi, tem hora que ele dá uma virada e tá no fraco. O que é isso? No A caso gente de uma fala, cirurgia na mão, não, eles vira têm que fazer diferente. um ataque Né, que seja isso. que ela é Vira diferente. por debaixo da axila e não só na região da mão, porque Alejar. para fazer uma cirurgia na mão ou no olho, geralmente eles fazem uma hack que é por debaixo da axila. Por que eles não só inibem a parte da mão, tem que fazer essa hack para pegar o braço todo? Sendo que tem. Depende de qué quieren operar. Si por ejemplo vas a operar el húmero, lo ideal es